Estamos en su programa en tiempos de COVID y hoy tenemos el gran honor de que podamos entrevistar al maestro Jorge Ayala Blanco. Cuando yo leí su libro La aventura del cine mexicano y él decía que iba a ser un abecedario de las películas mexicanas, me parecía imposible que llegara a la letra Q y a la letra R, que ya están aquí. Pero todavía me parecía no imposible, sino algo fuera del mundo que pudiera llegar a la Z. Y porque leímos una gran entrevista que le hicieron en Confabulario del Universal, vemos que no solamente llegará a la Z, sino habrá que inventar otro alfabeto, quizás el griego, para que siga adelante la labor de Jorge Ayala Blanco. Porque él dice que ya tiene preparadas varias cuestiones más. Y yo recuerdo que cuando salió su libro La aventura del cine mexicano, causó una polémica inenarrable porque en aquellos años había un grupo que se llamaba Tiempo de Cine, en donde estaban Emilio García Riera, José de la Colina y algunos otros personajes más que prácticamente odiaban a mi tocayo Jorge Ayala Blanco. Pero él demostró con el tiempo que podía hacer las cosas con todo en contra y escribir en muchos lugares y hacerlo con una precisión, pero después con una cantidad de cuestiones que añadía la crítica de cine. A mí me llama sobre todo, quizás por una pasión que tuve antes, que introduce elementos psicoanalíticos en muchas de sus críticas de cine, aparte de escenográficos y demás. No me voy a extender más, ya está aquí la letra Q y la letra R de aquel abecedario que quería hacer el maestro Jorge Ayala Blanco y ya tiene preparados los otros. ¿Tú pensaste que ibas a llegar a este momento, mi querido tocayo, como crítico de cine, siendo ahora ultra reconocido y quienes no solamente te atacaban, sino desconfiaban de ti, pues ahora están un tanto borrados del escenario de la crítica cinematográfica? ¿Qué nos dices al respecto? Mira, yo por principio te agradezco muchísimo tus palabras. Como siempre estás extraordinariamente bien informado y tienes una memoria prodigiosa. Y efectivamente acabo de publicar 2 libros en la Universidad Nacional, en la escuela donde doy clases, el viejo CUEC, que ahora es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y son el número 16 y 17 de este abecedario del cine mexicano, que empezó de una manera, como dices, totalmente accidentada, y sin embargo se ha ido actualizando con el tiempo. Y los que acaban de salir son precisamente la orgánica del cine mexicano y la potencia del cine mexicano. Ya está, como lo dices, en preparación, de hecho ya está corregido y a punto de salir el tomo de la Q del cine mexicano, que van a ser todas las películas mexicanas que vimos durante la pandemia, el primer año del confinamiento, y el que estoy escribiendo ahora, ya llevo 88 capítulos, cuando tenga 100, cae la guillotina y empiezo otra letra. No es caprichoso esto, cada letra es un enfoque distinto, ¿sí? Sí. O sea, es otra manera de entrarle, digamos, al problema del desmontado de las películas, que como tienes toda la razón, hago todo tipo de referencias, eso me encanta, sobre todo a la literatura, la música, la psicología, como bien señalas, pero por supuesto a la sociología, y no se puede evitar tener, por supuesto, una postura ideológica o política. Y Así efectivamente, pues ya estamos, nunca lo hubiera yo imaginado, que esa actualización de actualizaciones, que no son caprichosas, simplemente no se detiene mi abecedario porque no se detiene la producción y la exhibición de cine. Así es. Pero yo iba con frecuencia a la cineteca y veía que tú entrabas en una sala, terminaba la película, salías y entrabas a la otra. Y en fin, creo que veías 3 o 4 películas diarias, pero además dabas clase, escribías en diferentes medios. Dices en esa entrevista en Confabulario que empezaste en México,
en la cultura que dices tú que sería mejor México en la costura en 1963 a los 21 años. ¿Cómo le haces para ver tantas películas, para alertarnos de muchachos que hacen su primer cinta y que tienen gran categoría, y para conjugar toda esta serie de elementos que yo no los veía? Porque incluso yo recuerdo una entrevista a Emilio García Riera y le dijeron, oiga, pero usted no sabe nada de economía. Y él dijo, ni me interesa. Yo voy al cine a ver el cine y la economía no tiene nada que ver para mí. Y yo dije, caray. Pues entonces aquí hay un fallo terrible de este señor y de otros. Y tú conjugas una serie de cuestiones sociológicas, políticas, de todo tipo. ¿Cómo le haces para ser tan preciso y tan vasto, mi querido Jorge Ayala Blanco? Bueno, pues muchas gracias por la apreciación. De hecho, la razón de todo está en la disciplina y sobre todo en ser consecuente con todos tus intereses. Y te lo juro, para mí no me cuesta ningún trabajo encontrar todas las referencias, porque finalmente el cine es un arte y está concatenado con todas las artes de su tiempo. Incluso diría yo, pues hasta con la filosofía, ¿no? Claro. Entonces, claro que el cine resuena por todas partes, ¿sí? Y para entender a cabalidad una película, pues tienes que hacerla resonar. Finalmente, la película misma te dicta la manera de ser vista, y eso, pues, a veces tienes que hacer referencias, sobre todo en las películas más avanzadas, pues al arte más avanzado de su tiempo, ya sea la pintura, la música, en fin. Ahora está las redes sociales. Seguramente estarás metido en esas cuestiones, ¿no? Pero por supuesto, sí tienes que. Ahora tengo una base que para mí es fundamental, que es la disciplina que me dio el ejercicio de la ingeniería. Yo soy ingeniero químico industrial del Politécnico, a mucha honra, y pues sí, me jubilé a los 23 años cuando me dieron la beca del Centro Mexicano de Escritores para escribir precisamente la aventura del cine mexicano, que revisaba toda la época de oro del cine mexicano y llegaba hasta el concurso de cine experimental y algunas películas más, por supuesto. Y dices en esta entrevista que hay una parte de las cintas de mujeres y citas a varias películas, algunas también me parecen muy fallidas, pero tú nos dirás. Las niñas bien, no me parece muy buena, pero La camarista me parece espléndida. Yo no he visto Tote Abuelo, y El sembrador o El guardián de la memoria de Marcela Arteaga, que según he leído es espléndida. ¿Por qué esta precisión y esta importancia a este cine de mujeres que yo creo que hacía mucha falta? De hecho, el libro está estructurado de acuerdo con un poco la edad de los realizadores. Y empiezo con los veteranos, me sigo con las segundas películas, después con las óperas primas, pero también incluyo los documentales y los cortometrajes hechos por varones. Y entonces todos mis libros tienen al final las películas concebidas por mujeres. Y curiosamente esto ha ido aumentando de volumen en volumen. Y el número de películas ahora, pues ya puede ser hasta de 25, 30, casi la tercera parte de las películas son concebidas por mujeres y por supuesto con otro planteamiento. Ahora, lo que tú me preguntas de que pueden ser mediocres, que pueden ser excelentes, que pueden ser ínfimas, yo no le hago fuchi a ninguna película. Sí. Para mí, lo que me importa es qué dicen realmente las películas y a qué me remiten. Entonces, muchas veces las peores películas son las que tienen los mejores temas, para echarlos a perder si tú quieres. Pero, de cualquier manera, están tocando puntos que podríamos decir son sensibles, nodales, incluso delicados. Eso me parece estupendo. De hecho, no se trata de juzgar las películas, se trata de desdoblarlas, se trata de saber qué tienen adentro las películas. No se trata de repartir credenciales de excelente, buena, mala, es lo de menos, ¿sí? No es el juicio, digamos, como si fuera una especie de proceso que cae sobre las películas. No es llevarlas a los tribunales, pues, ¿sí? Para ver si son buenas, son malas, son pésimas. De lo que se trata precisamente es qué dicen
profundamente las películas, pues no solamente por el guión, sino lo que está en la pantalla. Y ya sabemos que los guiones solo sirven para ser desbordados o para ser, pues podríamos ir echados a perder, ¿no? Claro. En esta época de pandemia, ¿qué es lo destacable, según tú, en el cine mexicano? Lo destacable es para mí la enorme cantidad de temas que trata el cine en estos momentos. Claro, las películas llegaron a lo que diría una especie de sobreproducción gracias a esta idea de la exención fiscal, que no sé qué vaya a pasar con eso porque estamos en tiempos de cambios muy profundos. Se llegó hasta 200 y tantas películas al año. Claro, muchas no llegan a la cartelera. A eso añade, por supuesto, las películas estudiantiles, las películas independientes, las películas documentales, cortometrajes, y es una cantidad, es un océano de películas el que tienes como películas mexicanas, y cada una de ellas, para mí, es un caso distinto. Entonces, entender ese caso, pero no por la genealogía de la película, se trata precisamente de desmontar lo que está en la pantalla, independientemente de cómo se hizo la película. Si el señor tenía que estar con un ropero encima para filmar, me da exactamente lo mismo. Lo que importa es pues lo que va a permanecer a final de cuentas, que es lo que está en la pantalla. Pero yo he visto en varios de tus libros, Maestro Ayala Blanco, cintas que yo dije, caray, pues yo que en una época, confieso que ahora no soy tan cinéfilo por diferentes razones, entre ellas por la pandemia, porque iba con mucha frecuencia a la Cineteca y a otras salas, pero yo decía, ¿y dónde habrá visto el maestro Ayala Blanco esta película? ¿Vas tú a algunos lugares, por ejemplo, donde exhiben cosas especiales y demás? ¿O te metes a algunos cineclubs que también están desapareciendo, etcétera? ¿Cómo le hace el maestro Ayala Blanco para estar tan pendiente de todas estas cuestiones? Por supuesto, actualmente lo que te ayuda muchísimo son las plataformas. Y hay una cantidad enorme de películas que puedes ver. De hecho, la Q del cine mexicano, pues una cantidad enorme de películas. Por ejemplo, me clavé muchísimo en el cortometraje o en el mediometraje porque estaban en Filmin Latino, que tiene una cosecha de películas impresionantes. También las películas de esto que se llamó las exhibiciones primero solamente en línea y después híbridas de los festivales cinematográficos. Ajá. En general, yo no viajo a festivales. ¿Por qué? En el interior del país, pues por falta de tiempo y porque realmente, pues sí, como dices, pues sí, tengo muchas cosas que hacer. De hecho, escribo libros y tengo que vivir de otra cosa, que es de dar clases. Sí. Y de escribir, por supuesto, publicar en periódicos y todo esto, ¿sí? Entonces, y ya sabemos que en los periódicos se paga mal, ¿no? Exacto, no podría uno vivir como quizás en ciertos países siendo crítico de cine con 2 o 3 artículos a la semana, si fuera el caso. Exacto, sí, no, nadie vive de lo que escribe. Lo intenté en alguna ocasión, en fin, y viví realmente en la miseria, ¿sí? Entonces, en fin, gracias a que tengo ya un tiempo completo en la universidad y que lo que escribo de cine mexicano se considera parte de mi investigación, ¿sí? De hecho, yo escribo 3 series de libros. Estamos hablando exclusivamente de una de ellas, que es la de cine mexicano, pero también hago una serie de libros sobre cine extranjero que le llamo el cine actual, donde ya son cerca de 10 tomos. Pero también escribí dentro de la escuela una investigación que era filmográfica de fichar todas las películas de largometraje que se han estrenado en la historia de México. A eso se le llamaba cartelera cinematográfica. De hecho, todo el siglo XX ya lo tengo perfectamente, podríamos decir, repertoriado, ¿sí? Son 9 tomos desde que llegó la primera película de largometraje en México, que en el año 12, hasta finales del siglo. 31 de diciembre de 1999. Ahí se suspende porque ya no hay cartelera cinematográfica. Los periódicos ya no incluyen cartelera cinematográfica, la forma de enterarnos que pasan películas es otra, ¿sí? Principalmente por internet. Entonces sí es más difícil esta investigación. Como te digo, esto me ha facilitado
algo que me parece terrible para mí, que es ser demasiado prolífico en mi producción de libros. Ya son cerca de 40. Claro. No, pues eso nos ayuda también a nosotros a saber qué es el cine mexicano, y tenemos el tiempo encima y tenemos una última pregunta, mi querido tocayo Jorge Ayala Blanco. Nos podríamos pasar toda la tarde contigo, pero es mejor, hablaste de la época de oro del cine mexicano, que en efecto así se consideró por mucho tiempo. ¿Tú consideras que es mejor el actual cine mexicano que el de antaño, incluso de esa época de oro? Es completamente distinto, porque en la época de oro del cine mexicano eran géneros cinematográficos, había algo que se llamaba el Star System, o sea, películas hechas para una estrella de cine, eran series de películas. Y había una industria extraordinariamente fuerte, había estudios gigantescos, los Clasa, en fin, los San Ángel, Churubusco, los Azteca, en fin, había cantidad de estudios y cada uno tenía su propio estilo. O sea, era una especie de mini Hollywood lo que estábamos viviendo. Actualmente cada película es una aventura distinta. También eso lo hace apasionante y no tiene nada que ver finalmente una película con la otra, ¿sí? Desde el punto de vista de factura. Y claro, la educación del espectador ya es otra. Su actitud para acercarse a una película es otra. Y ahora, en tiempos de plataformas, también es otra la manera de acercarse al cine. Y esto provoca una, podríamos decir, una diversidad y una dispersión. Entonces es seguir la aventura de cada realizador y de cada película. Casi te diría, la tercera parte de las películas son óperas primas. Y ya lo sabemos, la condición en que se exhiben pues es muy desventajosa para los cineastas. Y pues, una broma que hacía yo en mis libros, que cada día era más patética, era que en México solo había óperas primas y óperas póstumas. Y en términos generales era exactamente lo mismo. O sea, ya no puede haber esto que eran las carreras cinematográficas. Difícilmente te encuentras cineastas que tengan 4 o 5 películas, y ya no digamos las 120 que podría tener cineastas como Chano Grueta o Alfredo Becquerevena o Gilberto Martínez Solares. Es imposible, ¿sí? Imposible. Habíamos dicho que era la última pregunta, pero te vamos a hacer otra, porque acaba de fallecer Felipe Casals. Una reflexión final corta acerca de este cineasta tan importante para muchos. Y realmente al que a mí me encantaría rescatar es al primer Felipe Casals del que nadie habla y que fue mi amigo. Las primeras películas que él hizo están en la aventura del cine mexicano. Son 3 cortos que hizo sobre pintura y estaban concebidos como un ensayo pictórico filmado. Uno era sobre Cuevas, que no era el mejor. Había uno que digamos era el intermedio, que era sobre Gironella, y otro sobre Vicente Rojo. El de Vicente Rojo era excepcional. Era realmente espléndido. Ese era el primer Felipe, el que conocí en la revista de Bellas Artes. Yo era secretario de redacción y él llegaba ahí, se hizo amigo mío. Había ido a ver a José Luis Martínez y Huberto Batis. Huberto Batis era mi jefe y mi gran amigo. Entonces nos hicimos muy amigos, Felipe y yo. Incluso pues me confesó toda una serie de cosas que nadie maneja. Él no había nacido en México. Compró en un registro civil de pueblo su nacionalidad, ni siquiera necesitó. Sí, porque además era un personaje transgresor, podríamos decir, ya por naturaleza, ¿sí? Y su primera película, para mí, es el revelador de todas, se llama La manzana de la discordia, y la puedes encontrar en mi segundo libro, que es La búsqueda del cine mexicano. La manzana de la discordia es una película excepcional, apenas de 70 minutos, blanco y negro, y era una película que rompía con todos los moldes del cine mexicano en su época. La siguiente película independiente no tiene este nivel, que se llama Familiaridades. Son, como te digo, películas que en esa época, a falta de mejor nombre, se llamaban experimentales. Pero la más avanzada de todas, esta era película de una violencia excepcional, pero totalmente en frío. No era el baño de sangre revolucionario, como se quiera
denominar de una película como Canoa o El Tríptico Completo. Era otra cosa completamente distinta. Yo me quedo de toda la filmografía de Felipe con sus primeras películas. Estos 3 cortos y La Manzana de la Discordia. Y a ese es al Felipe que a mí me gustaría reivindicar y hacerle un homenaje, porque además pues disfruté de su compañía y después pues ya por razones del destino pues nos distanciamos, pero tú puedes seguir toda la trayectoria rescatable de Felipe Casals a través de mis libros. Y eso es otra de las características que yo diría que pueden ser válidas en mis libros, que finalmente puedes extraer de cada libro el capítulo dedicado a determinado cineasta y ahí tienes una especie de mini monografía sobre lo que importa de cada cineasta, que son sus películas. O sea, cómo fue evolucionando. Pues te agradecemos mucho, mi querido maestro Jorge Ayala Blanco, esta conversación. Podríamos, como dijimos, seguir hablando largo y tendido, porque a mí me encanta el cine y creo que a muchos de nosotros, pero desgraciadamente el tiempo es implacable en los medios, tú lo sabes. Te mando un gran abrazo, qué bueno que ya tengas tu espléndido bigote y espero verte pronto. Pues encantado en saludarte y agradeciéndote tus conocimientos de cine y por supuesto el interés que prestas a mis últimos libros, La orgánica del cine mexicano y La potencia del cine mexicano. Un abrazo, hasta luego. Un abrazote, Tocayón.